Una gestión adecuada de la tesorería es esencial en todas las organizaciones, incluso en las organizaciones pequeñas en que a menudo la contabilidad y nóminas son llevadas a cabo por terceros. Se recomienda ver una buena gestión interna de la tesorería. Por supuesto, puede haber otros recursos más importantes que los financieros a largo plazo, como personas, conocimiento o productos diferenciados e innovadores. Sin embargo, a corto plazo, la gestión de los recursos financieros de una organización puede poner en juego su supervivencia, convirtiéndose en una cuestión de vida o muerte. Y aquí la tesorería desempeña un papel central en el día a día con relación a las disponibilidades financieras necesarias que se deben garantizar para cumplir con los compromisos y a una mejor aplicación de las disponibilidades excedentes. Es central en términos provisionales, ya que es esencial que se mire hacia el futuro y se anticipe los problemas que puedan surgir para que se pueda afrontarlos y resolverlos. Además de la gestión directa de los recursos financieros a diario y en términos previsionales basados en cuentas de tesorería, movimientos realizados y previstos, la tesorería debe garantizar la conciliación de los movimientos que se producen en la tesorería con sus reflejos en los bancos, es decir, con los extractos bancarios, reflejos contables adecuados de estos movimientos, reflejos de esos movimientos en las cuentas corrientes de terceros, la emisión de documentos relacionados con algunos de esos movimientos, como recibos, órdenes de pago, transferencias y resguardos bancarios de pago, y aún algunos controles específicos en regla basados en cuentas no monetarias de la tesorería y en movimientos especiales en las cuentas. Este es el caso, por ejemplo, de cuentas de provisiones para pago de impuestos. Además, y para algunos tipos de organizaciones, en particular del sector público administrativo, resulta necesario relacionar muchos de esos movimientos al presupuesto, a las reservas presupuestarias y compromisos relacionados, así como a las autorizaciones de pago en sí. Nuestro módulo de tesorería, basado en una experiencia de más de 20 años, en todo tipo de organizaciones satisface a todos esos requisitos sin todavía complicar y sobrecargar las organizaciones más comunes con particularidades complejas. Finalmente, debemos mencionar que en esta área a menudo se habla en cuentas por cobrar, cuentas por pagar, relaciones con bancos, etc. En nuestro módulo se les llamamos circuitos de tesorería. Son creados estos y todos los circuitos necesarios. Por lo tanto, este módulo incluye no solo estas divisiones clásicas, sino que también permite aislar todos los circuitos específicos a cada organización. Por ejemplo, cobros de estudiantes en una universidad, cobros de rentas, alquileres en una empresa inmobiliaria, ventas de electricidad en una compañía eléctrica, pagos de becas en una fundación. Así, se aíslan en términos de tesorería ciertas operaciones con características propias y se distinguen de los demás cobros o ingresos y pagos en general. Por lo general, se distinguen por su similitud, por su volumen en términos de número de operaciones y porque involucran medios de pago especiales, tales como débitos directos en cuenta, pagos en sucursales propias y ajenas, cajeros automáticos y mucho más. Consideremos brevemente el menú base de este módulo. El menú de la tesorería se divide en varias áreas. Incluye facilidades de encuadramiento y el acceso a documentos comerciales y fiscales en el modo solo lectura, así como los diarios y extractos de cuenta de la contabilidad relacionados con la tesorería. Se encuentran las facilidades más utilizadas, como movimientos y cuentas de la tesorería, conciliaciones y cierres.
Há diversos tipos de controles e o acesso às contas corrientes de terceiros, que é um submódulo comum à tesouraria, a los documentos comerciales e fiscales e a la contabilidade. Os movimentos de tesorería incorporam a principal característica deste módulo. Esta opção é que casi sempre se trabalha com tales movimentos. En esta opção não só se registram todos os movimentos passados de tesorería, sino também os movimentos previstos. Por lo tanto, garantizamos o controle actual e previsional de la tesorería. Estes movimentos se reflejam não só nas contas de la tesorería e contas corrientes de terceiros, sino também em la contabilidade. Además, é sobre estes movimentos que se emitem documentos, se cierran e reabrem os períodos para as contas, etc. Em suma, bajo uma única opção, uma sola pantalla, está o essencial da atividade da tesorería. A ver. La mayoría de las actividades diarias se producen los movimientos. Una lista típica de movimientos de tesorería es así, ciertamente con más movimientos. Los colores destacan las tres áreas principales: el documento financiero, su número y descripción, el valor del movimiento y el saldo en cuenta, el documento de origen y el respectivo tercero relacionado al movimiento. Véase aquí los movimientos positivos y negativos. Y al lado, cómo evoluciona el saldo. Esta es la base, bien sencilla, del control de la tesorería. Un aspecto muy importante es que se puede registrar los movimientos previstos para fechas futuras. Así, la columna del saldo podrá mostrar el estado futuro de los recursos financieros en cualquier momento. Otro aspecto importante es también la posibilidad de clasificación de los movimientos de la tesorería. En esta columna amarilla, por ejemplo, el sistema muestra que el número 1 significa ingresos permanentes fijos, cuando se pone el cursor sobre él. El número 5 significa gastos permanentes fijos. Por supuesto, la codificación se define por cada organización y puede tener más dígitos. Como veremos más adelante, podemos explorar las listas basándose en esta clasificación, que son una ayuda muy importante para la gestión de la tesorería y del negocio en general. Otro punto importante que diferencia nuestra solución es que en esta lista se puede dar los mandos necesarios para el día a día de la tesorería, desde la emisión de recibos, la contabilización y conciliación bancaria. Por ejemplo, basta hacer clic en GD, contabilizar. Está claro que las cuentas son parámetros y varían de un país a otro y de una organización a otra. Como se puede ver, los movimientos de las cuentas se generan y se pueden acceder inmediatamente. Bueno, ahora si queremos emitir un recibo por este pago, simplemente se accede a los informes y se emite el recibo. En resumen, bajo una sola opción y pantalla, se encuentra la esencia de la actividad diaria de la tesorería, el registro de los movimientos y el control de la evolución del saldo, la contabilización y la emisión de informes. La conciliación bancaria es un elemento fundamental tanto desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de vista legal y contable. La conciliación bancaria es un elemento clave para garantizar la veracidad de las cuentas basadas en los registros de entidades externas, es decir, en los estados bancarios. A ver cómo se realiza una conciliación.
En cuanto a la conciliación, hay opciones para el extracto, pero vamos a suponer que él ya está registrado. Entramos en la opción de los extractos y hallamos unos de diciembre de 2009. Fíjate en esta área rosa con ceros. Todavía no hay registros conciliados. Estamos suponiendo que trabajemos con un extracto sintético, solo con saldos inicial y final. Es una manera sencilla de conciliar y está adaptada a la mayoría de las empresas. Hablaremos más adelante de la conciliación automática. Vamos a acceder ahora a los movimientos de la tesorería por conciliar. Y vamos a filtrar los datos del banco X. Hay 4 movimientos por conciliar. Selecciono todos y ejecuto el mando conciliar. Aquí está el extracto. Hago clic en OK. Se ve que la línea conciliada ha sido marcada. Hago clic en OK. La línea siguiente ha sido conciliada. Hago clic en OK. Otra línea ha sido seleccionada. He conciliado 3 líneas. Yo podría seguir, pero no voy a hacerlo ahora. Voy a salir de esta pantalla. Al salir, veo que la lista aparece dividida en 2 partes. La primera con los movimientos conciliados. Tenga en cuenta que el estado está XC. Y la segunda con los movimientos por conciliar. A ver cómo está el extracto. Percebimos que já existem movimentos conciliados em la tesoreria, importe acumulado de 17.685, pero continua todavía com o color rosa. Volvamos a la página de los movimientos de la tesorería para conciliar lo que todavía está abierto. Vamos a continuar com o registro que falta. Lo conciliamos. Vamos a regresar a la página de los extractos. Listo, los movimientos ya han sido conciliados. Hay que se referir a 2 cuestiones. En primer lugar, vemos que se ha reconciliado contra la tesorería y contra la contabilidad. Como se ve, ya no siguen en color rosa, pero en amarillo. Es decir, ya están conciliados. Pero lo importante es que, incluso sin el módulo contabilidad, el módulo tesorería soporta la conciliación bancaria de por sí. En segundo lugar, si vamos a los mandos del extracto, vemos el mando conciliación automática. Para organizaciones con una gran cantidad de movimientos, la conciliación automática puede ser muy ventajosa. Sin embargo, para que este mando funcione, no se puede utilizar el extracto sintético y es necesario insertar todas las líneas del extracto. Esto es porque la conciliación automática se basa en la comparación de las líneas del extracto con los movimientos de la tesorería por conciliar, a través de una serie de algoritmos. En general, introducir manualmente las líneas de los extractos requiere mucho trabajo y no paga. Solo paga cuando hay una forma de recibir de los bancos los extractos en formato electrónico, y a partir de ellos, las líneas de los extractos se cargan automáticamente. De todas maneras, la conciliación automática nunca es 100% fiable. Los movimientos que no han sido conciliados automáticamente tienen que ser a través del método de conciliación uno por uno ejemplificado anteriormente. De acuerdo com os movimentos registrados, diversos controles se quedam disponíveis em la forma de listas e dirigidos a propósitos específicos. A ver.
En esta área de controles diversos, cada opción se dirige a un propósito específico, accediendo al control de los medios de pago y eligiendo el tipo de documento NCH de la cuenta bancaria asterisco, se obtiene la lista de todos los cheques emitidos para esta cuenta para un dado intervalo. Vemos que los cheques están ordenados, lo que permite comprobar si hay extravíos. Les recordamos que en nuestro módulo se debe registrar también los cheques anulados con el valor 0 y código anulado, para que jamás se pierda el control de ellos. Otro control común es de las transferencias. Es similar, solo cambia el tipo de documento financiero. El control de recibos es similar al objeto anterior. La diferencia es que la lista se orienta a los recibos y es ordenada por el número de los mismos. Ya la opción Movimientos por tercero es mucho más importante y se utiliza mucho. Vamos a acceder a ella. Como vemos, para el tercero Granimar existe un conjunto de movimientos. Un uso muy frecuente de esta opción es el ajuste de fechas previstas de pago y fechas en que tenemos la intención de pagar al tercero los valores previstos. De cierta forma, sin sustituir integralmente las cuentas corrientes de terceros, podemos mantener aquí el control del valor que debemos y de lo que nos deben. También es muy útil para dar una visión concreta para qué terceros se canalizan nuestros pagos y recibos. Los movimientos por contrato son similares a lo visto anteriormente, excepto que la lista está orientada a contratos. Consideremos ahora la opción Movimientos por clase de tesorería. Como vemos, esta lista está segmentada en movimientos clasificados como 1 y 5. En cuanto a la tesorería, es muy importante la posibilidad de haber una clasificación propia, ya que esta permite un mejor análisis del flujo de caja, cash flow. En esta clasificación, además de la naturaleza de los gastos e ingresos, es muy importante destacar la naturaleza previsional de unas y otras. Es decir, si son fijas y en principio garantizadas, si son variables y dependen por lo tanto de factores menos seguros, etc. No es recomendable que se tenga altos gastos fijos permanentes, cubiertos por ingresos variables no permanentes. Un elemento muy importante es destacar, a través de esta clasificación, ciertos flujos financieros como préstamos. Otro control es el de la clásica hoja de caja. Vamos a consultar la hoja de caja del 17 de mayo de 2005. Como vemos, ella empieza con un saldo inicial de 222 y termina con un saldo de 407,31. Se identifica el origen de los movimientos, ya sean de débito o de crédito, y lo acumulado. Una vez que los movimientos estén registrados en el sistema, este tiene inteligencia suficiente para llevar a cabo los reflejos de ellos en la contabilidad de forma automática. Esta es una calidad muy importante de la tesorería y una de las que diferencia nuestro módulo. A ver cómo contabilizar los movimientos de la tesorería automáticamente. Volvamos a los movimientos. Vamos a descontabilizar o movimento que habíamos contabilizado anteriormente haciendo clic en G-. A ver cómo funciona la contabilización automática. Es muy simple. Todo se basa en la cuenta de la tesorería, en el circuito diario y el tipo de transacción. Al colocar el cursor sobre el acrónimo QR, el sistema muestra que es el circuito diario recibo-retención. Luego, sobre el tipo de transacción BNC,
se lee ventas de servicios comunes. Si vamos a los saltos y saltamos para la definición de las transacciones, el sistema muestra que esta transacción gestiona la cuenta 2111, clientes generales a débito. Volvemos y hacemos clic en G+. Tenemos nuevamente los movimientos contables, pero ahora se comprende cómo llegamos hasta ellos. Esta cuenta 121 se define en la cuenta de tesorería del banco X. Si el movimiento es positivo, el sistema debita. Si es negativo, el sistema acredita. Y esta cuenta 2111 viene del tipo de transacción BNC, como se ha explicado anteriormente. En esencia, la implementación en la tesorería de mecanismos de contabilización automática que dan como resultado grandes ganancias, productividad y rigor, se reduce a esto. Cualquier organización puede hacerlo fácilmente y obtener los beneficios inherentes. Las cuentas corrientes de terceros y cobros son esenciales para el mantenimiento equilibrado de los flujos financieros, cash flow, en las organizaciones. Tenga en cuenta que las cuentas corrientes deben primeramente ser suministradas con obligaciones, es decir, las deudas. La tesorería solo se compromete a los pagos y cobros, es decir, la liquidación de deudas. El suministro de cuentas corrientes con deudas es generado por los documentos comerciales y fiscales, y o asientos en la contabilidad o aún directamente en las cuentas corrientes. A ver cómo nuestro software soporta cuentas corrientes y cobros. Como se ha mencionado, la explotación de las cuentas corrientes implica el registro de las obligaciones que no se realiza en la tesorería. Así que ahora vamos a ser muy breves y dejar la profundización de las cuentas corrientes de terceros al módulo Contabilidad de Gestión. El menú de cuentas corrientes está dividido en tres áreas: el área de los movimientos de cuentas corrientes y cobros, el área de parametrización y control de límites de crédito y el control de las antigüedades de saldos. Vamos a analizar una lista de trabajo de las cuentas corrientes. Vemos la evolución del saldo para cada tercero. Cada grupo de movimientos pertenece a un tercero. El saldo se ve aquí en esta columna. Se ve que las fechas evolucionan desde la más reciente a la más antigua. Por lo tanto, en la primera línea de cada grupo se destaca el saldo del respectivo tercero con el color amarillo oscuro. Para este tercero, el saldo es 16.875 negativos. Tenga en cuenta que las obligaciones aún no pagadas están en verde oscuro. Esta cuenta de 1.190 ya está a 57 días de retraso. Esta otra de 1.000 está a 64 días de retraso. Y esta de 49 y 20, como vemos, ha sido pagada. Aquí está el crédito y luego el débito del pago. Ha sido pagada con nuestra transferencia bancaria sin retraso. Por lo tanto, de manera simple, hemos entrado en una lista lo esencial de las cuentas corrientes. Por supuesto, estos movimientos se generan automáticamente conforme a los procedimientos de la contabilización automática. Hemos presentado en este vídeo el módulo Tesorería, con los detalles necesarios para una primera evaluación por su organización. Les recordamos que la implementación puede y debe ser realizada por etapas,
comenzando con los movimientos para el control de los medios de pago, lo que incluye la conciliación bancaria, y después avanzar hacia los reflejos de la contabilidad y cuentas corrientes. En ese contexto, les recordamos que todo esto podrá ser profundizado a través de un diálogo con nosotros para una mejor análisis de sus necesidades y de las respuestas que tenemos para ellas. Nosotros y la red de socios que integramos estamos totalmente disponibles para escucharle y apoyarle.